buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a este gran lanzamiento que hace el Centro Cristiano Asamblea de Dios. Juan 3:16, misión posible. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola pastor, muy bien, con grandes expectativas de lo que nos trae este programa, porque lo hemos hecho pensando en usted, amigo, amiga, que ve esta transmisión. Por eso, si aún usted no lo ha hecho, lo invito a que comparta el link con otras personas, porque hoy tenemos un reto y es aceptar la misión. Fer, ¿y por qué misión posible? Pastor, porque la misión de Jesús es que nadie se pierda. Y mira lo que dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué misión posible? Porque Jesús la hace posible. Qué bueno saber esto. Y no podemos pasar por alto este tiempo sin dedicárselo a nuestro Creador. Así que yo quiero invitarle a que exprese una oración allí donde está, allí en su casa, donde quiera que esté, y vamos a orar a nuestro Dios. Señor Jesús, yo te doy gracias porque nos permite, Señor, reunirnos, Señor, aún desde la distancia, pero reunidos en un mismo sentir, con un mismo propósito, Señor. Gracias por cada una de las personas que están allí viendo, Señor. Gracias, Señor, por cada una de estas vidas, Señor, que en este momento se están conectando para ver esta transmisión. Hoy yo bendigo este tiempo especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pastor, estoy muy emocionada porque sé que este programa ha nacido en el corazón de Dios para bendecir su vida y para bendecir también nuestra vida. Fer, en este momento tenemos una intervención musical. Así que queremos invitarle a que se acomode y se disponga para cantarle a nuestro Dios. No se desconecte, por favor.
Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca mi alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca tu alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca tu alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para Qué hermosas canciones hemos entonado el día de hoy para el Señor. Yo sé que así como nosotros lo hemos hecho, usted allí donde se encuentra también lo ha hecho. Claro que sí, pero Fer, ¿cómo te has sentido en este tiempo de pandemia? Pues pastor, muy bien, gracias a Dios, pero realmente las noticias no son nada alentadoras. Realmente estamos pasando por un tiempo muy difícil, no solo en el área económica, sino también en el área emocional. Sí, hay crisis. Y un tema que ha sonado mucho es la depresión. Y para eso hemos invitado una especialista que nos quiere contar y nos quiere hablar acerca de este tema. Por favor, escuchémosla. Un cordial saludo para todas y todos. Es muy grato para mí poder saludarlos y compartir este espacio con ustedes. El día de hoy estoy acá para poder hablar algo de salud mental y depresión. Sin embargo, antes de iniciar, quisiera presentarme. Mi nombre es Cindy Fabiana Cordero Galíndez, soy psicóloga. Tengo algunos posgrados en el área de la psicología clínica, como lo es una especialización en trastornos emocionales.
y afectivos, una maestría en psicopatología clínica y otra maestría en psicología clínica. Por eso quiero, pues a partir también un poco de la experiencia, yo me llevo 8 años desempeñándome en el campo privado y público, con conferencias, con cuenta privada, en instituciones como ICF, la rama judicial, y actualmente estoy en la docencia universitaria, soy docente, investigadora de programas de psicología de varias universidades, y actualmente dirijo un centro de servicios psicológicos en el que pues brindamos apoyo y compañía a personas que lo requieren. Por eso quiero el día de hoy poder hablar con ustedes y que tal vez todos hagamos ciertas reflexiones en estos minuticos que vamos a estar hablando. Y es que pensemos en que la salud mental a veces las pensamos como algo muy, muy lejano, como algo muy fuera de nosotros, por decirlo coloquialmente, o solo lo pensamos como las personas que están de pronto en un hospital psiquiátrico, allí hay algo de salud mental, del resto como si estuviera ajeno a nosotros. Esto no es así, por eso quiero que hagamos esta sensibilización. La salud mental es parte de todos nosotros como la salud física y depende de nosotros. Por eso es tan importante que la reconozcamos, que entendamos, para que a partir de eso podamos generar todas las estrategias de prevención que sean necesarias para que estemos bien de salud. ¿Sí? Así como nos alimentamos bien y tomamos vitaminas y hacemos ciertas actividades para que nuestra salud física esté bien, así mismo lo debemos hacer con nuestra salud mental. ¿Listo? La salud mental depende de muchas cosas, estilos de vida, redes de apoyo, antecedentes, por ejemplo, factores biológicos son muy importantes. La famosa herencia genética también tiene mucho que ver. Cuando nosotros tenemos un problema psicológico es la suma de varias cosas. ¿Sí? Se me suma un poquito que tal vez tengo antecedentes familiares en salud mental, se me suma la historia de aprendizaje y se me suman variables contextuales, ambientales, la forma en cómo se está desarrollando el día a día, las dificultades o problemas que podamos estar teniendo. Entonces, en ese sentido, la salud mental a veces se ve como algo sencillo y las personas de pronto que están pasando por un mal momento les decimos como, tranquilo, pase la hoja, levántese, usted es fuerte, no tiene que ser débil, no llore. Pero pues lo que pasa es que cuando estamos presentes o frente a un problema en salud mental, empezamos a tener unas dificultades que empiezan cada vez a salirse un poco más de las manos al punto de que ya no las podemos manejar. Sí. Entonces, en ese sentido, pues es básicamente importante que reconozcamos que no siempre las personas que tienen una enfermedad en salud mental es porque son débiles o porque no quieran salir adelante o no quieran salir del problema. Es porque a veces la misma dificultad me lleva a mí a tener cierta incapacidad. Y a partir de eso, pues quiero hablarles algo de la depresión. Cuando nosotros hablamos de depresión, y aquí es importante hacer un paralelo entre lo que es la depresión y lo que es la ansiedad, la tristeza cotidiana. Todos hemos pasado por situaciones en cortos momentos o cortos periodos de tiempo. Hemos tenido algún momento de tristeza ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de una situación laboral o económica, ante divorcios o rupturas sentimentales, problemáticas al interior del hogar, vínculos familiares y demás, y cualquier otro ejemplo. Y seguramente nos hemos sentido tristes, hemos estado desanimados y hemos estado seguramente con muchas ganas de llorar o hemos llorado, ¿sí? Esto es normal, ¿sí? Y aquí quiero hacer una sensibilización con todos ustedes y es, históricamente nos han dicho que hay emociones positivas y emociones negativas. Entre las emociones negativas está la ira, la tristeza, y no hay que verlo como algo negativo, sigue siendo una emoción. Nosotros como seres humanos somos seres que sentimos y vivimos emociones. Por esa razón, la primera actividad que quiero que de pronto hoy nos vayamos y entendamos es que yo debo aprender a aceptar y a reconocer mis emociones. ¿Listo? Las debo aceptar, no es malo sentir tristeza. Uno a veces escucha en algunas situaciones que, de pronto un ejemplo, como una mamá que le dice a su hijo, no llores, no estés triste. Entonces, claro, nosotros crecemos con esa falsa idea de que no hay que estar triste porque no hay que sentir tristeza porque es como malo. Y no, si la sentimos, la vivimos, hay que aceptarla y reconocerla. Lo que hay que aprender es qué hacer con ella y cómo manejarla.
Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros familiares. ¿Qué hago yo cuando me siento triste? ¿Cómo manejo eso? Porque no es que no me pueda sentir triste. O sea, si un niño llora y está triste, está bien, está viviendo su emoción. Por el contrario, abrámosle el espacio para que se sienta y la reconozca y la experimente. Así, en una etapa de adolescencia, en una etapa adulta, pues la persona va a poder saber qué hacer porque ya tuvo una experiencia, ya tuvo un aprendizaje. Cuando eso sucede como las dinámicas que de pronto los padres sobreprotegen a los chiquitos, y cuando el chiquito va a tener un problema en una etapa adolescente, pues es un choque muy fuerte porque no sabe, nunca le han permitido reconocer qué es lo que debería hacer. ¿Listo? Entonces, importante aceptar y reconocer la emoción y saber cómo afrontarla. Eso, en otros términos, es inteligencia emocional. ¿Listo? Entonces tenemos la tristeza, que todos la hemos experimentado, todos en algún momento la hemos sentido. Por otro lado, tenemos la depresión. ¿Qué pasa con la depresión? La depresión es una tristeza ya exagerada, ¿sí? Ya en un nivel grave, por decirlo así, ¿sí? Ya es una psicopatología, es precisamente una enfermedad, ¿sí? Momentánea, puede ser transitoria, no necesariamente tenemos que hablar de una enfermedad crónica o para toda la vida, pero sí es algo que definitivamente afecta a la persona. Hay unos síntomas muy importantes, por ejemplo, anedonia. La anedonia es esa incapacidad para experimentar placer. Cuando nosotros estamos tristes, claro, hay muchas cosas que no nos agradan o no queremos hacer, pero en últimas terminamos haciendo cosas, ¿sí? Estando triste igual voy a trabajar, estando triste igual voy a una reunión familiar. Lo que pasa es que no me comporto igual, pero estoy ahí, ¿sí? Estando triste voy a la iglesia, estando triste voy a diferentes lugares y sigo funcionando en mi vida. Lo que pasa es que tal vez no voy a tener ese óptimo funcionamiento, pero sigo estando, ¿sí? Cuando yo tengo depresión, lo primero que pasa, o las formas más claras de ver esta problemática, es que se afecta mi vida, ¿sí? Seguramente una persona con depresión fácilmente perdió o dejó su trabajo, ha perdido los vínculos sociales, su familia, seguramente su núcleo familiar está completamente afectado. Entonces hay una magnitud, ¿sí?, de la afectación mucho más grande de cuando hablamos como una tristeza. Entonces la persona no siente ningún tipo de satisfacción de algún tipo de actividad, nada, o sea, no se siente. La persona o se le aumenta el apetito ya de una manera significativa. Yo sé que nosotros a veces decimos, uy, como que comí mucho de la ansiedad, pero es que la forma en cómo se aumenta el apetito de una persona con una dificultad ya es algo exagerado. O por el contrario, no comen, ¿sí? Se disminuye completamente, y cuando no comen es no comer de verdad, o sea, nada. Igual sucede con su ciclo del sueño. Entonces las personas o duermen mucho o no duermen, y cuando no duermen es no duermen. O sea, nosotros como colombianos tenemos una práctica de decir, no, anoche no pude dormir, y seguramente lo que pasó fue que se despertó varias veces, se demoró en dormir o se despertó en la madrugada, pero sí alcanzas a dormir unos periodos de tiempo, 1, 2, 3 horas, ¿sí? Cuando una persona tiene depresión y hay un insomnio, es en serio que pasa casi que por completo sin dormir ni un minuto toda la noche. Entonces ahí es donde empecemos a ver cómo esas diferenciaciones. Hay unos niveles de desesperanza, esos niveles de desesperanza van acompañados en muchos casos, y lastimosamente que es aquí donde vemos la afectación tan importante en la salud mental, y es en la ideación suicida, ¿sí? Cuando entra como un bichito, ¿sí? Técnicamente nosotros lo llamamos rumiación, pero les voy a hacer la analogía a un bichito, como que por más que yo no lo quiera tener ahí, ese bichito está ahí, piense, y se vuelve una idea súper intrusiva, una idea constante que cada vez se hace más fuerte. Y pues esto es lo que pasa cuando de pronto una persona piensa en una posibilidad de suicidarse. Entonces, no es que sean débiles, no es que sean cobardes, es que esto es una enfermedad. Es como cuando alguien tiene gripa y no logre pararse porque tiene debilidad, dolor muscular, y yo le diga, levántese, párese a trotar, no sé, es exactamente lo mismo. O sea, cuando tu cuerpo no da, pues es muy difícil. Igual sucede cuando tu mente o tu salud mental definitivamente ya no te permite, pues eso se vuelve un proceso difícil. Por eso es que cuando hablamos de intervención, hay varios aspectos importantes que mencionar. Una cosa es la intervención
para unos periodos de tristeza, para unas tristezas normales, del duelo y otras situaciones dentro de lo normal. Y otra cosa es el tratamiento para una depresión clínicamente significativa, en un diagnóstico puntual. En ese sentido, cuando hablamos de depresión, lo importante es que reconozcamos la importancia de la ayuda profesional, ¿sí? Igual, cuando tenemos una gripa, pues nosotros la agua panelita con limón, las pastillitas que pronto podemos comprar en la droguería, y como que nos ayudamos ahí un poquito nosotros, ¿cierto? Pero cuando ya la situación se nos sale de las manos, acudimos al médico. Igual sucede acá. A veces yo digo, bueno, estoy un poquito triste, voy a hacer algo para animarme, yo mismo me motivo, yo digo, bueno, voy a salir, voy a hablar, voy a llamar a alguien para que me escuche, voy a escuchar musiquita o algo así, ¿cierto? Pero cuando ya esas estrategias habituales no me funcionan, pues yo debo acudir a un profesional igual que lo haría con la salud física. Ahora, si hablamos de esta situación en la que nos encontramos, si hablamos de la pandemia, el COVID, pues esto nos trae unas situaciones completamente diferentes y nuevas donde es normal experimentar temor, donde muchas cosas se han afectado, muchas personas se han quedado de pronto sin trabajo, no han podido ver a sus seres queridos, están lejos de sus seres queridos, empiezan a existir unas afectaciones supremamente importantes que desajustan la cotidianidad de la vida, ¿sí? Y mientras se ajuste con la cotidianidad de la vida y me empiece a afectar, recuerden que es la suma de muchas cosas, ¿no? Situaciones que yo haya tenido en el pasado, características biológicas, entonces pues puede ser que aparezca algún tipo de enfermedad en salud mental o simplemente que nos estemos sintiendo agobiados por toda esta situación, pero que esté dentro de lo normal. Entonces, quiero darles unas sugerencias puntualitas. Cuando hablamos de una tristeza normal, de una situación que como que me está generando malestar y que quiero saber cómo poder enfrentar esto. Entonces, importante, mantener una adecuada alimentación, eso es vital. La alimentación tiene que ver tanto con nuestra salud física como nuestra salud mental. 2, mantener rutinas diarias importantes. A veces como estamos en la casa, entonces vemos la facilidad de ya no necesito acostarme tal vez a la misma hora, ni levantarme a la misma hora, entonces hay noches que me acuesto a la 1, otros días a las 12, otros días a las 11 y me levanto al otro día a las 8, 9, no, hay que mantener rutinas. Nuestro cuerpo es de rutinas, ¿sí? Y así mismo debemos intentar mantenerlo. Intenten acostarse a una misma hora, intenten despertarse a una misma hora. 3, actividad física, importante. Y preguntaríamos, pero bueno, ¿y cómo actividad física si estamos en la casa? Actividades físicas ahora es lo que hay estando en la casa. YouTube, aplicaciones, ¿sí? Puedo hacer una videoconferencia incluso para sentirme acompañada y hacer ejercicio, así con eso nos motivamos juntos. Entonces hacen llamadas por WhatsApp, por Zoom o por todas las estrategias que hay hoy en día y generamos una rutina, hay videitos. Pueden hacerlo, un poco de cardio en la casa, eso es supremamente importante. Cuando nosotros hacemos ejercicio, químicamente hay una activación, la serotonina se dispara, ¿sí? La dopamina se dispara y son neurotransmisores o son químicos, por decirlo así, supremamente importantes que ayudan con el estado del ánimo. Entonces, eso es vital, ¿vale? Hablar y mantener las redes de apoyo, es importante hablar, es importante reconocer y decirle a las personas que tengo cerca, estoy sintiendo mal, estoy preocupado, estoy triste, estoy ansioso, estoy nervioso. Y hablar, definitivamente, si nosotros nos tragamos un poco todo, es muy difícil realmente que podamos tal vez resolverlo solo, porque acuérdense que se mete una idea ahí y esa idea se vuelve más recurrente. En cambio, cuando nosotros hablamos con alguien, ese alguien nos puede decir, no, pero mira, tal vez puedes mirar por acá, y eso nos puede ayudar. ¿Listo? Entonces hablar. 3, cuarto, quinto, perdón, ya no recuerdo. Hacer actividades de ocio. ¿Sí? Hacer actividades de ocio, actividades que sean de su agrado, jugar en la casa con la familia, ciertos juegos de mesa, digitales, cantar, bailar, escuchar música, lo que a usted le gusta hacer. Eso es importante mantenerlo, ¿vale? Y por último, no queramos hacer de todo. Lo que pasó al principio de la pandemia fue que todo el mundo dijo, voy a hacer ejercicio, voy a aprender a cocinar, voy a aprender a pintar, y todo el tiempo pues no podemos, porque al tiempo muchos están trabajando, muchos siguen pendientes de sus hijos, muchos siguen en clases y muchos seguimos con muchas actividades que siguen pese a la pandemia,
y tras de eso queremos meterle un montón de actividades y pues al momento en que yo no lo pueda hacer me voy a sentir frustrada y cuando me siento frustrada me voy a sentir mal y como me siento mal pues me voy a quedar ahí, sí, como en un huequito que no logro salir. Entonces paso a paso y día a día, hay que vivir el día a día y lo que hoy tenga que solucionar y preocuparme por el día de hoy lo hago y lo que tendré que hacer mañana lo haré mañana, no hoy. ¿Sí? Porque cuando queremos hacer todo al tiempo, pues nos vamos a sentir agobiados y va a haber un momento en que me voy a sentir tan agobiada que como que me voy a quedar ahí, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de depresión, a muchas de esas alternativas que le acabo de dar seguramente se pueden recomendar, pero lo hacemos con el acompañamiento de un profesional, ¿sí? La salud mental importa, la vida de todas las personas importa, y a veces no es tan fácil poner en riesgo la vida de las personas cuando hay una problemática que necesito intervenir de manera urgente. Entonces la invitación a que todos nos preocupemos por la salud mental, recuerden hablar con las personas que tengan cerca, coméntenle qué está sintiendo, el hecho de que aún nos abramos y contamos y expresemos nuestras emociones no nos deja en vulnerabilidad como a veces lo creemos, sino es la forma de buscar ayuda. Conéctense con lo que más les genere esa fortaleza y de esa manera pues podamos salir adelante ante toda esta situación de pandemia en la que estamos y en general, porque la salud mental no solo es ahorita que está todas estas situaciones, sino en nuestra vida cotidiana. Sí, hay muchas problemáticas que van a estar pasando, situaciones al interior del hogar, hay que hablar, hay que dialogar, hay que expresar cómo nos sentimos, ¿sí? Y que ojalá en la medida de lo posible otras personas nos escuchen y reconocer si necesito ayuda de un profesional, pues acudir allí, ¿vale? Quería comentarles esto, compartir este espacio con ustedes, agradezco mucho que me hayan permitido compartir este espacio con ustedes y que tengan un excelente día. Hasta luego. Y hemos aprendido acerca de la depresión desde el punto de vista técnico. Pero pastor, ¿qué nos dice la palabra acerca de este tema? Ok, y para esto hemos invitado al pastor Albeiro Martínez, que nos trae una enseñanza según su vivencia conforme a la palabra de Dios. Muy buen día, quiero hoy compartir parte de mi testimonio en el cual Dios me permitió pasar por un problema de una enfermedad mental. Y quiero tomar como referencia leer un texto de la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29. Dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando uno habla de las enfermedades mentales, siempre hay un proceso en ella. Y yo soy parte de ese proceso en el cual viví. Y quiero compartirles cómo vivía antes de manifestarse este problema, esta enfermedad mental. Tenía una vida muy agitada, una vida muy acelerada. Era una persona demasiado acelerada. Quería hacer las cosas ya rápido, corriendo. Y eso me llevó a ocuparme en muchas actividades, en muchas responsabilidades, saturarme. Y bajo esas preocupaciones, muchas veces tuve la presión laboral, la presión familiar, académica. Comencé a comprometerme para estudiar en varias cosas, para enseñar. Y las cosas que uno hace también, pues van a tener sus consecuencias. Porque no solamente eso, eso hizo que yo perdiera mi tiempo de descanso, mi tiempo para mí, para las cosas que me gustan hacer, mi tiempo en familia. Tal vez comencé a descuidar. Pero también había algunas cosas que comenzaban a incrementar y a afectar la parte de mis emociones. Y fue la muerte de varios seres queridos. Primeramente perdí a mi primo más cercano, con el cual más o menos de la misma edad, que compartíamos bastante. Luego perdí a mi única tía que tenía. Ella también falleció, murió. Y el último acontecimiento fuerte fue la muerte de mi abuela, que vivía con nosotros, en el cual cuando ella muere yo soñé por varios tiempos con ella. Sentía que estaba ahí
comencé a llenarme de temores, de miedos. Y en mi trabajo ministerial, yo soy pastor, pero una de las actividades que me afectó fue que trabajaba en la parte de atender los funerales. Y cuando iba a aquellos lugares asimilaba el duelo que vivían las personas. Pero un momento bien especial donde atendí 5 funerales seguidos. En la funeraria y en el mismo cementerio. Y el último ya no quería ir, sentía incluso ese olor fuerte a flores que ya me molestaba. Y estas cosas comenzaron a afectarme emocionalmente. Hubo la muerte de algunas personas cercanas también que me afectaron, pero cuando yo comencé a identificarme que también podía morir como ellos lo habían hecho, que me podía dar un infarto, un derrame, una enfermedad, y aún sabiendo que en mis condiciones físicas estaba muy bien. Y eso comenzó a afectarme emocionalmente. Las responsabilidades, las inacciones me llevaron a decir, ¿por qué me dejan esto? Me sentí por un momento como abandonado, pero simplemente hacía parte de los procesos normales de la vida. Y eso me fatigaron. Me comenzaron a ir a tiempos de yo me recriminaba y comenzaba a llorar en mis angustias, en mis dificultades, y a decir, no tienen compasión de mí. Lo pensé por un momento, pero lo llevé y lo trasladé a mi corazón, y no expresaba eso a nadie. Lo vivía, estaba ahí tal vez lleno de esas cosas, tal vez buscando a alguien, pero no lo hacía. No compartía lo que vivía. Y habían algunas crisis tal vez personales, familiares, donde simplemente las guardaba y cada vez se acumulaban más. Y eso de lógico, hubo problemas también de tensión en medio de la familia con un ser de mi familia, con mi hijastro. Hubo inconvenientes, dificultades que de una u otra forma me afectaron, porque él entraba en una época de la adolescencia, y en esa época los muchachos se hacen como rebeldes, y entonces hubo choques, y esos choques pues me hacían que me pusiera molesto y contendiéramos, y trasladara también a eso a mi esposa, y hubo momentos tal vez de tensión a raíz de eso que me comenzaban a afectar y a decir, yo soy el culpable de estos problemas. Comencé a permitir la culpabilidad en mi corazón, comencé a llenarme de culpa. Y a ver de que muchas cosas, había momentos en que también tenía momentos de ira, y pensé que la manera más fácil era irme y no decirle a nadie más de lo que vivía. Y esto afectó, fuera de afectar mis emociones, de comenzar a entrar en un estado de tristeza, y esa tristeza, cuando iba a hablar muchas veces comenzaba a venir las lágrimas, y muchas veces sin sentir por qué yo lloraba y por qué lloro y por qué lloro, y sin ver tal vez respuesta. Comencé a llenarme de tristeza y dejar un poco las cosas que me gustaban, a estar un poco solo, y eso me comenzó también a afectar físicamente, porque las preocupaciones me llevaron a perder el sueño y a pasar noches enteras sin dormir nada. Y tal vez la primera noche que yo no dormí nada fue una crisis muy, muy difícil, porque yo entré como en pánico, ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo dormir? Y a hacerme muchas preguntas, y así pasé varias noches sin dormir nada. Al otro día pensé que dormía de día y tampoco, cansado, fatigado, y se debilitó mi cuerpo. Y yo soy normalmente una persona de buen comer, y en cierta forma también perdí como el deseo de comer en algún momento, y a descuidar tal vez mi alimentación, y eso hizo que se bajara mi peso normal a 15 kilos, y me mostraba dopado, como débil, como sin fuerzas, lleno de temores, lleno de miedo. Sentía el temor que me podía morir, que tal vez podía estar ahí, y no quería estar solo, y cuando tal vez tenía que estar con mi hijo, que en esa
tiempo, tal vez tenía 3 años, tenía temor de que me pasara algo y el niño estuviera solo y quién lo iba a ayudar. Yo decía, tendré que dejar la puerta abierta del patio, si me pasa algo, entran los vecinos. Y no sabía con quién hablar, y pensaba que eso era algo tal vez por algún pecado, algo que yo hacía, y yo confesaba pecado, decía una cosa, también sentía el señalamiento de las personas, porque eso me afectó y dejé de hacer algunas responsabilidades que tenía que hacer porque el cuerpo no me respondía, porque la parte mental no se conectaba y sentía temor de estar con la gente. Y eso me afectó de gran manera. Y no solamente esto, la presión. Aún la misma tensión se me subió. Yo la tenía normalmente bien. Yo iba del médico y las primeras veces que fui sentía como punzadita, chuzaba, es que me chuzaba como cerca al corazón, al lado derecho, al lado izquierdo. Me hicieron hasta un electrocardiograma, pero no estaba bien. Y yo dije, ¿pero qué está pasando? Y cada vez se fue acumulando y tenía unas sensaciones tan fuertes que tal vez es difícil explicar lo que usted siente. Y un desespero y una opresión. Incluso a veces se mezcló con la parte espiritual, porque tal vez aún donde yo tenía que hacer parte de mi trabajo habían algunos brujos, y cuando llegaba a esos lugares eso se excitaba más. Yo llegaba a la casa mal, llegaba y no quería que hubiera ningún ruido, me molestaba a veces el mismo fútbol, habiéndome gustándome el fútbol, cuando escuchaba los partidos me molestaba el ruido, la gritería, me afectaba, no quería que nadie gritara, que no hablara, que todo estuviera tranquilo. Y eso se convierte también en una carga para los demás, porque a mi esposa le afectaba, a los niños les afectaba, porque yo había cambiado, y eso te traslada. No solamente cuando hay un problema mental afecta a uno, afecta el vínculo familiar. ¿Y sabe una cosa? Toda esta crisis, cuando yo venía a la iglesia, a la parte de buscar al Señor y a servir al Señor, me afectó, y hubo un momento en que me tuvieron que sacar un martes derecho para la clínica porque comencé a sentir que me moría. Hubo 2 momentos en que sentí que físicamente me moría, y un martes estando en la iglesia me sacaron derechito para la clínica, y allá tuve que pasar toda la noche sin dormir en una silla. Sin embargo, al otro día ya me habían revisado, había hablado con psicólogos, me habían dado buenos consejos, cosas que tenía tal vez que ordenar, pero eso seguía creciendo. Y tuvo el proceso de hablar con un psiquiatra, y ese orgullo y esa arrogancia tal vez de parte mía, de no aceptar que necesitaba ayuda. Sin embargo, tuve que iniciar un proceso de medicación para tratar la crisis emocional, la crisis que viví, pero luego el tratamiento que tenía que asimilar mi cuerpo. Fue un proceso bastante difícil, y en ese proceso bien difícil, y todo el trabajo que hacen los psicólogos, yo tuve la bendición de hablar con una psicóloga cristiana y otras personas que me ayudaron en la parte de la oración y al hablar. Hubo algunos consejos que hoy quiero trasladarle lo que aprendí. El hecho de que usted venga y hable con su familia, hable con sus seres queridos, hable si tiene psicólogos, hablaba con ellos, y eso me ayudaba. Y también revisaba cosas que no estaba bien en mi vida. Tenía la vida desordenada en acostarme, en mis actividades, en no tener tiempo de descanso. Eso lo aprendí a organizar. Entonces, pero algunas cosas de terapia, de respiración, también me ayudaron. Momentos de respiración, tomar el aire, llevarlo acá. Y eso fueron ayudas buenas para mi vida, porque todo nos ayuda cuando entendemos los planes y los propósitos divinos. Y me preguntaba por qué Dios permite estas cosas en mi vida. ¿Por qué Dios me permitía pasar por esos momentos bien difíciles? Las escrituras dicen: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito por el cual fuimos llamados. ¿Qué hizo Dios en mi corazón? Primero, tratar con mi orgullo, tratar con mi arrogancia, entender
que cuando vienen los momentos difíciles, no importa lo que seamos, necesitamos ayuda. Tuve que buscar la ayuda de psicólogos, psiquiatras, aún pastores, personas que oraron por mí. Porque muchas veces nos hundimos en el barco, pero Dios nos está dando la oportunidad. Y esa fue la primera ayuda. Y después recurrir a Dios con todo mi corazón. Entendí que en mis propias fuerzas no podía. Entonces esto hizo hacerme más sensible a Dios. Y decirle: Dios, ayúdame. Yo no puedo cambiar, yo no puedo salir de esto por mis propias fuerzas. Y me doblegué, le pedí perdón a Dios porque había algunas áreas de mi vida que tenía que arreglar a nivel personal. Me perdoné a sí mismo. Le pedí tal vez perdón a mi hijastro. Pedí perdón a mi esposa, que tal vez les había hecho daño. Permití decir: Dios, te necesito. Y en aquellos momentos de crisis, de dificultad, me dirigí al Señor. Pasé los momentos más hermosos con Dios y le dije a Dios: ayúdame. Yo no puedo salir de aquí solo. Comencé a buscarle con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, a doblegar y a decirle: Dios, ayúdame, quiero salir de acá, quiero que tú me extiendas tus manos para salir de ahí. Y Dios me ayudó y pude salir. Fue un proceso, pero pude salir de esa crisis tan difícil. Recibí el proceso psicológico, la ayuda, la recibí, fue una bendición. Aún el tratamiento psiquiátrico lo recibí. Y eso fue bueno, pero lo mejor fue Dios. Porque cuando yo recurrí al Señor, Dios me ayudó. Comencé a pedirle perdón. Y mi querido amigo, recurramos a Dios. No importa lo que estás viviendo. Tal vez usted está viviendo un problema de ansiedad, de depresión, de esquizofrenia, o no sé, un problema mental, o tal vez no fuerte, pero con algunas crisis bien difíciles, angustia, dificultad. Lo mejor que tú puedes hacer hoy, recurrir al Señor y decirle a Él: ayúdame, quiero salir ahí. Cuando nosotros lo decimos con todo el corazón. Por eso el texto dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Permite que usted pueda descansar, que Dios pueda tomar esa dificultad. Y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, Dios tomará esa crisis emocional, ese problema mental, lo que estés viviendo, esa tristeza, esa aflicción, y podrás salir más fácil de ahí. Si tú quieres darle la oportunidad al Señor, yo le invito para que hoy oremos, hablemos con Dios con todo el corazón, y que usted pueda entender de que Dios te quiere ayudar. Y si quieres orar conmigo, te voy a invitar para que hagas una oración con todo tu corazón. Repite conmigo, diga: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis maldades. Entra en mi corazón y haz de mí una nueva persona. Querido amigo, querida amiga, usted que ha escuchado este testimonio, queremos ayudarte. ¿Qué tal si nos regala tu nombre, tu número de celular, tu dirección, para poder conectarnos, para poder hablar, para darte algunos consejos que me fueron útiles y que te pueden servir? Entonces queremos seguir este proceso. Si tú quieres compartirnos tu experiencia, que oremos por ti, yo le invito para que nos regale tus datos. Puede dejar por estos medios y estaremos dispuestos para atender. Mil bendiciones, me alegra saludarlos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por la enseñanza que hemos recibido el día de hoy. Y si usted ha decidido aceptar la misión, no olvide dejarnos sus datos, porque queremos compartir un minuto con Dios, donde le contactaremos, donde oraremos por su petición y le daremos una promesa de parte de Dios. Y no olvide, nos veremos en el próximo Juan 3:16, Misión Posible. Dios les bendiga.